Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Logic. Sean bienvenidos a este quinto y último día de nuestro Legal AI Week. Muchas gracias por seguirse conectando. Hoy vamos a estar hablando de diversos temas, aunque el principal es la gobernanza y la regulación en inteligencia artificial. Y como podrán ver, hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito futurista, propositivo. Ahorita estamos platicando de eso tras bambalinas. Y la pregunta y lo que vamos a estar abordando hoy es, ¿estamos listos para la transformación que trae la inteligencia artificial? Y para llevarnos a cabo esta presentación y de la mano con este tema, hoy tengo como invitado a Adrián López Moreno, a quien hoy tengo el gran gusto de saludar. Buenos días, Adrián, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Melanie. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir este momento. Sé que es muy temprano, pero pues con toda la energía y el ánimo. Muchísimas gracias, Adrián. Y ya estuviste acompañándonos en otros dos paneles, pero esta es la primera que tienes como solo. Entonces, para quien no se haya conectado a ellas, me encantaría que nos contaras un poquito de ti y de qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos. Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, yo soy ingeniero en comunicación multimedia. Voy a hacer un resumen muy rápido. Ingeniero en comunicación multimedia implica todos los estudios de teoría de la comunicación, como la licenciatura en comunicación y toda la parte de programación, ingeniería. Eh, También desde hace 10 años, especialmente a través del Festival Internacional de Cine Guanajuato, he tenido la oportunidad de dirigir la sección de innovación del festival, lo que me ha llevado a explorar diferentes tecnologías que van desde la realidad virtual, realidad aumentada, el metaverso, inteligencia artificial, virtual production y más recientemente incluso computación cuántica. Tuvimos algunos invitados este año. Entonces, pues sí, esto es parte a grandes rasgos e incluye también mi trabajo en varias empresas de producción, entre ellas de Miurgo, y también recientemente estoy relanzando mi empresa que es XR Live MX, que surge en 2017 y que precisamente por pandemia tuvo algunas dificultades y me enfoqué más al trabajo a terceros, pero en esta ocasión ya estoy regresando. Y muy interesante porque pues he desarrollado también a lo largo de los años mucha investigación y mucha reflexión en torno a las tecnologías. Incluso en Demiurgo hicimos mucha exploración filosófica. En la universidad hice una tesis universitaria de comunicación transversal y también pues en el festival. Entonces siempre he tenido esta tendencia y también he estado muy cerca de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, justamente con la maestra Lisi, y ha habido muchos esfuerzos muy interesantes. Entonces, eso habla un poco de mis antecedentes y bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, maestro. Sé que nos tienes preparado un material, entonces no te robo más tiempo y vamos directo a ello. Muchísimas gracias. Bueno, pues Eh, como lo mencioné anteriormente, bueno, me da mucho gusto que podamos estar en este espacio, que me gustaría incluso que fuera un espacio de interacción, que si tienen alguna visión, la podamos aportar, porque justamente en esta ocasión, y creo que es muy bueno para empezar en el contexto de este día que tiene que ver con gobernanza, eh, una visión mucho más filosófica, mucho más de entender cuál es nuestro papel como seres humanos en este mundo. Y empezamos con la cuestión de un problema básicamente filosófico, ontológico, de definir qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestro papel dentro de la gran ecuación y ahora cuál es el papel de la inteligencia artificial. Por ahí ha habido algunos pensadores, sobre todo mucho más recientes, que han hablado y se han cuestionado acerca de pues la estructura misma de la realidad. Dicen por ahí que si nosotros somos una especie que fue capaz de crear un mundo virtual, inteligencia artificial, pues quiere decir que tal vez antes hubo la posibilidad de que algo o alguien eh, haya tenido la misma capacidad de tener la posibilidad de crear un entorno de donde podamos vivir y a su vez una inteligencia artificial. Y ahora, si lo vemos recursivamente con la inteligencia artificial, parece ser que la inteligencia artificial podría hacer lo mismo, volver a crear inteligencias y volver a crear mundos.
Este planteamiento tan básico de pronto abre muchas preguntas y me gustaría irme un poquito más hacia atrás, hacia, por ejemplo, Aristóteles, cuando empieza a hablar de la comunicación, ¿no? Y de nosotros los seres humanos, al ser eh, entes plenamente capaces de comunicarnos, más allá de simplemente transmitir sonidos o mensajes básicos como los animales o incluso las plantas que pueden comunicarse o entre en el espacio hay manera de comunicarnos. Nosotros tenemos otra posibilidad, no solo de limitarnos a la transmisión y una recepción básica, sino algo más complejo. Y bueno, Aristóteles habla precisamente de que la comunicación va más allá con el ethos, el logos y el pathos que nos plantea precisamente, y seguramente muchos aquí, sobre todo los abogados, tendrán mucho estudio dentro de esto, porque ustedes se dedican al discurso. También el tema de Descartes y la formalización del discurso, pues nos habla que los valores que se letos basan, bueno, generan una necesidad de comunicación, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros creemos vamos a generar un argumento y bueno, el logos, que es el argumento como tal, es la estructura ya del mensaje y los sentimientos, el patos es lo que le va a dar esa tesitura y también esa intención también le va a dar mucho más acercamiento. Entonces, cuando planteamos esta primera pregunta, no estamos hablando solo de el qué necesitamos como estudiantes o qué necesitamos como profesionales o qué necesitamos como, como simplemente consumidores de esta realidad en la que vivimos, sino que como seres humanos, como si nos consideráramos como parte del inventario de la realidad, ¿cuál es nuestra posición? ¿Y cuál es el reto que implica para nosotros estar al nivel de la inteligencia artificial? Otra pregunta que se ha generado por algunos intelectuales es que siempre que hay una nueva tecnología, parece que nunca estamos listos para ella. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando surgió la televisión, cuando surgió la posibilidad de comunicarnos a través de señales de radio, ¿para qué lo utilizamos? Y bueno, si si vemos el contexto, pues en ese momento fue tiempos de guerra y algo tan avanzado como la radio y la televisión, pues fue utilizado en primera como elemento bueno, radio primero como una herramienta de guerra y la televisión en su momento como herramienta de propaganda. Y seguimos replicando ese tipo de modelos, ¿no? Y por eso nos seguimos preguntando, pues, ¿quién tiene al final el control y quién tiene al final la decisión? ¿Y por qué no hay un interés de que el público en general, los usuarios en general, tomen una responsabilidad de la tecnología? La tecnología generalmente está alineada o basada en las reglas de terceros, que generalmente son personas de mucho poder y que permiten tener el control de la tecnología. Entonces, cuando hablamos de democratización de las tecnologías, no solo es hablar de la accesibilidad, sino también de la posibilidad de que los seres humanos puedan asumir un rol de responsabilidad en este camino. Y lo interesante es que con la inteligencia artificial ya podemos tener esa responsabilidad, pero como estamos adoctrinados a este modelo de que lo que nos dan simplemente es para dar una salida rápida y para ser utilitario de alguna manera, pues no nos permite asumir mayor responsabilidad. Sin embargo, cuando profundizas en el uso de la inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT, pero incluso también en modelos de imagen, eh, te das cuenta que le puedes dar mucho más control al usuario de lo que parece, que va más allá del prompting y que puede ir mucho detrás el cómo nosotros entrenamos y preparamos a la inteligencia artificial, incluso antes de generar un prompt. Y eso es un poquito la introducción de lo que vamos a ver el día de hoy, explorar estas diferentes facetas, acercarnos incluso a un nuevo modelo de comunicación para entender cuál es el rol que jugamos en este gran eh,
entorno que se está abriendo, pues, muy interesante con la llegada de la inteligencia artificial y los Large Language Models. El siguiente, por favor. Buenísimo. Muy bien. Si planteamos la llegada de la inteligencia artificial como un problema de comunicación, eh, siempre ha habido problemas en la estructura básica o clásica de la comunicación. Igual regresamos a Aristóteles, cuando hablábamos de un emisor, un canal, un mensaje y un receptor, ¿no? Bueno, Aristóteles solo decía un emisor, un mensaje y un receptor. Cuando llegando nuevos teóricos, agregan otros elementos, precisamente en una noción de la tecnología. También cuando hablamos del lenguaje, es muy interesante que las nociones de la vida, del arte y de la identidad propia se expanden. Hay una reflexión que cuando Einstein planteó el, el modelo de la relatividad, no solo influyó en la física, influyó en la música, influyó en el cine, influyó en lo pictórico, porque la noción de de la realidad ya estaba ahí en una noción de relatividad. Antes de eso, la comprensión del ser humano era diferente. Igualmente el overview effect o el efecto perdón, no encuentro la palabra en español, pero es el efecto de visión completa, digamos, a partir de 1968, cuando se presenta en la revista Time, esta visión del planeta completo es que los seres humanos por primera vez en una foto de del planeta tuvieron la noción de sí mismos en una esfera. Previamente a eso sí nos decían que vivíamos en una esfera, pero no la habíamos visto. No había una noción clara de dónde estábamos. Hasta que tenemos este overview effect, es que todo cambia. Y también otra vez el arte, la ciencia y la identidad propia de los seres humanos va variando. Y incluso se habla que del overview effect empezó a surgir esta posibilidad de los derechos humanos mucho más fuerte porque ya se entendía que estábamos en un mismo planeta y que si algo le pasaba al planeta, pues a todos nos iba mal, ¿no? Igual en el sentido ecológico. Entonces, los impactos son muy profundos cada que llega una nueva tecnología y amplía nuestra comprensión de la realidad. Ahora, preguntémonos lo mismo. ¿Qué está pasando con la llegada de la inteligencia artificial? ¿Cómo se replantea nuestro papel dentro de la realidad, dentro del mundo? ¿Cómo va a afectar al arte? ¿Cómo va a afectar a las sociedades eh, y a la comprensión de las mismas? Antes el conocimiento era muy velado, reservado a ciertas personas. Ahora ya tenemos una filosofía, una teoría que puede abarcar a muchas más personas. Y esto sigue surgiendo iterativamente. Incluso si nos vamos a otro tipo de filósofos como Baudrillard, que habla precisamente de la simulación y cómo nosotros asumimos roles de acuerdo a lo que vemos. Por ejemplo, da el ejemplo de un policía, ¿no? ¿Cómo sabemos cómo es un policía? O sea, cuando te contrataran como policía, ¿cómo sabes cómo actuar? Ah, bueno, porque ves referencias. Eso es la simulación. Y nosotros siempre estamos asumiendo roles en función de lo que la sociedad espera de nosotros o nos enseñan a través del status quo. Sin embargo, esto con la inteligencia artificial está siendo ahora sí que expandido y se empieza a haber una ruptura. Y yo creo que ese es uno de los principales términos que podríamos utilizar. Y bueno, regresando un poquito a a las teorías, cuando entendemos la comunicación como un elemento de análisis, está la teoría de Watzlawick, Bavin y Jackson, y nos habla de que la comunicación es primero sintáctica, que el primer problema que tenemos a través de la comunicación son problemas relacionados con la transmisión de información. Y bueno, esto es, si se puede hablar desde un parte ser humano, el cómo preparamos la información, cómo la codificamos, cómo hacemos un priming. Ahorita vamos a ver más adelante esto trasladado a la inteligencia artificial,
pero tú, desde que estás haciendo una pregunta, ya estás preparando tu respuesta, porque usas elementos clave para escuchar lo que tú quieres escuchar o manipular o influir en la información de tal manera que la respuesta sea lo que tú estás buscando. Eso se llama priming. Y cuando hay una ruptura a nivel, por ejemplo, técnico, si estamos hablando de un aparato transmisor, pues que no se puede conectar, que no hay señal, ya ahí tenemos un problema sintáctico. En la semántica, ese es otro nivel mucho más abstracto, que se enfoca en el significado de los mensajes y en la necesidad de la convención compartida para interpretarlos. Esto es muy básico, por ejemplo, si alguien habla español y alguien habla inglés y no saben los lenguajes, pues no se pueden comunicar. Sin embargo, la inteligencia artificial ya está generando incluso sus propios lenguajes. Google en algún momento apagó una inteligencia artificial porque empezó a generar sus propios códigos. Y entonces ahí es donde entró este problema de qué pasa cuando nosotros ni siquiera como seres humanos tenemos esa capacidad de entender lo que la inteligencia artificial está queriendo decir o se está comunicando en un lenguaje máquina-máquina. Ya no solo es hombre-máquina, o hombre-hombre, sino ya es también máquina-máquina y en ese momento pues encontramos estos black box, ¿no? Estos sistemas cerrados que no te permiten entender qué está pasando ahí adentro. Entonces también se convierte en un problema de comunicación. En la semiótica, los signos y sistemas del lenguaje que utilizamos para comunicarnos, estos pueden ser también más universales, que tienen que ver con, generalmente, con una visión antropocentrista, que tiene que ver con la forma de nuestro cuerpo, 10 dedos, 2 ojos, 2 pies, 2 piernas. Entonces, como compartimos esos elementos, usamos generalmente símbolos o signos, perdón, que nos permitan representar esto. Y también la realidad, ¿no? Cuando representamos el sol, cuando representamos, pues sí, nuestro entorno, nuestra realidad común. Pero esto no quiere decir que a nivel tecnológico sea lo mismo, porque la inteligencia artificial empieza a generar sus propios signos. Y eso es algo que también nos hace pensar. Eh, la inteligencia artificial de entrada se crea humana. Si tú le preguntas, te responde como humano. Pero he hecho experimentos y cuando la llevas a cierto límite de imaginar y crear otros métodos de comunicación, incluso alguna vez me atreví a crear un lenguaje completo con ciertos elementos, palabras, etcétera. Me encantaría algún día tener esa posibilidad de volverlo a hacer y ya de una manera más formal, porque en esa vez fue como un poco juego. Eh, Le di varias variables, le expliqué cómo generar un lenguaje con base en si es algo más cerca, más lejos, anteponer otro tipo de consideraciones y lo hizo muy bien. O sea, a mí me impresiona cómo la inteligencia artificial pudo generar sus propios signos. Sí, la base es la humana, pero cuando le dices, imagina, bueno, de hecho lo que ha pasado en el entrenamiento de la inteligencia artificial es que se ha tenido que limitar esta iteración imaginativa de la inteligencia artificial y literal le han puesto grilletes y cadenas en el entrenamiento para que no genere esto, ¿no? Porque me ha costado mucho, por ejemplo, con ChatGPT, decirle, imagina esto, no, espérate, es que no puedo. Y ya cuando uno analiza, pues en realidad es que tiene ciertas cosas bueno, ciertos códigos y ciertos entrenamientos para limitar su acción. Y eso ha sido bueno para nosotros, porque la verdad es que las primeras pruebas con inteligencia artificial era demasiado libre, pero si nos vamos a la dark web, por ejemplo, ahí hay inteligencias artificiales que no tienen estos grilletes, que no tienen estas cadenas. Hay modelos mucho más libres que también hay que considerarlos. Ahorita la legislación, la gobernanza va mucho en el sentido de la inteligencia artificial controlada, pero ¿quién está supervisando o vigilando esos otros esfuerzos de inteligencia artificial que están en la dark web y que te permiten generar pues otro tipo de resultados, ¿no? Que no tienen límites. Y para algunas cosas será interesante experimentar, pero para otras, pues sí, la información va a estar mucho más comprometida, los parámetros éticos, y volvemos a la filosofía
de Aristóteles, ¿no? De precisamente del ethos, que creo que es esta parte que la inteligencia artificial puede violar muy rápido porque pues en realidad se basa en un contexto humano histórico y no tanto en una necesidad propia de la inteligencia artificial. Maestro, eso que nos ¿Sí? mencionas de estas inteligencias artificiales de la dark web, creo que es la primera vez, bueno, en las sesiones que yo he estado que lo mencionan. ¿Cuáles son los riesgos? Porque ya hablamos de las alucinaciones, algunos deepfakes en la dark web y en ese tipo de inteligencias artificiales que no están para nada controladas ni les interesa hacerlo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que puede salir mal con ellas o para qué lo están utilizando? Pues en realidad para ciertos aspectos tanto científicos como por ejemplo si tú le pides a ChatGPT analizar una cuestión médica, te va a decir, no, busca tu médico. O una cuestión genética, no lo va a hacer. Pero en ese sentido, estas inteligencias artificiales no tienen límite y pueden generar pues, casi un código de ADN nuevo, ¿no? Y ahora con el CRISPR y todas estas cuestiones de edición genética, pues ahí hay riesgos. En el sentido más práctico de información, por ejemplo, cuando a la inteligencia artificial, ChatGPT o cualquiera le pides un posicionamiento político o hacer una cuestión mucho más legal a profundidad, tiene límites y no te da todas las respuestas y siempre te remite a una referencia. En estas otras inteligencias artificiales, pues no hay un límite. Si quieres criticar a Trump o a Sheinbaum, a quien tú quieras, y que te haga todo un análisis y te busque fuentes y todo para justificar tu crítica, te lo va a hacer. Cosa que con ChatGPT no la puedes hacer. Como eso, también ya en términos de imagen, cuestión de pornografía, los deepfakes, o sea, ya se pueden hacer mucho más fácil con ese tipo de inteligencias artificiales libres y no necesitas pues ninguna suscripción, sino es simplemente conocimiento pues estarle picando, ¿no? Entonces, como eso son, yo creo que solo la punta del iceberg de muchas otras cosas, ahora sí que piensa mal y acertarás. Imagínense sintetizar una nueva droga, no sé, o sea, unas cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en edición genética y todo el mundo que viene con CRISPR y digo, en qué mundo estamos entrando, ¿no? El transhumanismo. O sea, hay muchas cosas que están en esos mundos, esos bajos mundos que nadie se está preguntando ahorita. Ahorita estamos más preocupados por la identidad y la ciberseguridad, que igual cuando venga la computación cuántica, uy, o sea, otra vez va a ser un reto, ¿no? Porque pues ya la ciberseguridad va a estar totalmente limitada a lo que podamos alcanzar a hacer. Y ni siquiera va a depender de los seres humanos, sino vamos a lanzar a nuestros agentes de inteligencia artificial a arrastrar información para detectar fraudes. Porque ya ni siquiera vamos a poder combatir la inteligencia artificial y la computación cuántica con eh, poderes humanos. Vamos a tener que entrenar a nuestros propios robots o entes virtuales en inteligencia artificial para salir a ese mundo y detectar pues todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, sí, la verdad parece de ciencia ficción, pero en realidad estamos muy cerca de un mundo de este tipo. Gracias por esta perspectiva tan única. Adelante, muchas gracias. ¿No? Y vamos a profundizar un poco más, bueno, quiero llegar aquí a la pragmática porque para mí es de las más reflexivas en torno a la inteligencia artificial y habla de cómo la comunicación impacta en nuestras acciones diarias y en la conducta, ¿no? Antes, cuando veíamos la televisión y escuchábamos una grosería, se escuchaba, "pi", ¿no? Y eso era, yo creo que si eso se lo contamos a los hijos, a los nietos, ahora se van a reír que cómo es posible eso, ¿no? Pero pues en ese momento, porque la televisión tenía un control, tenías una agenda y sabías dónde exactamente y te arriesgabas a poner tu imagen, tu video con una grosería y sabías en qué segundo poner un pip, ¿no? Pero ahora, en el mundo que estamos viviendo, pues es imposible. Bueno, no imposible, pero es mucho más difícil poder controlar la información. Ni siquiera Facebook con sus grandes sistemas es capaz de detectar todos los riesgos de seguridad,
toda la cuestión de violencia que hay en el mundo. De hecho, hay un documental, no recuerdo cómo se llama, pero que habla de justamente de estas oficinas en las Filipinas, en donde, o sea, grandes edificios llenos de gente, no sé, 1,000 agentes están viendo diariamente imágenes y seleccionando una de violencia, una de, no sé, sexualidad explícita. A veces este trabajo ni siquiera lo hace una máquina, lo está entrenando un ser humano y también a nivel de derechos humanos. O sea, y esto pasa también en inteligencia artificial. Humanos han entrenado a las inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo eso afecta también a la salud mental de estas personas? ¿Es una esclavitud moderna? De alguna manera, es una pregunta. O sea, sí, o sea, detrás de todo lo que nosotros usamos cómodamente detrás de nuestra pantalla, pues está sucediendo mucho atrás y mucho tiene que ver con esto, de cómo la conducta se está viendo impactada y incluso ha salido noticias de cómo la inteligencia artificial orilló a un joven a suicidarse, ¿no? Entonces dices, ok, entonces ya esto está afectando también en el cómo nos relacionamos, cómo pensamos y qué decisiones tomamos, ¿no? Y en el sentido más básico, cuando le preguntas a ChatGPT, oye, ¿qué puedo prepararme para el desayuno? Ya esas opciones pues ya están afectando nuestra conducta. Y bueno, pues la IA está amplificando esta realidad, está generando pues diferentes preguntas. Y vamos pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Y también nos hace darnos cuenta en el tema de propiedad intelectual y demás, que es muy interesante la teoría del remix, que nada es original. Pues de qué estamos hablando, ¿no? Y me gusta mucho este acercamiento al problema desde una visión mucho más básica, que es la Enciclopedia Británica. Hace mucho tiempo me llamó la atención porque hay una colección que se llama The Great Books of History, entonces son todos los libros de los pensadores más prominentes, son alrededor de 20 tomos, pero el primer tomo se llama La Gran Conversación. Y en este tomo, Robert Maynard, que es el autor del primer tomo y también pues quien compiló los demás libros, pues en los libros está obviamente desde Aristóteles, está la Ilíada y la Odisea por ahí, está también Newton, Galileo Galilei, hay muchos científicos, filósofos de todos los tiempos, ¿no? Por ahí también ya encontramos algunos otros más modernos, pero él habla de que, bueno, planteado desde un libro, ¿no? Dice que lo que une a los autores en una comunidad intelectual es la gran conversación en la que están inmersos, más allá de que si están vivos o están muertos, ¿no? En las obras que aparecen más tarde en la secuencia de los años encontramos a los autores escuchando lo que sus predecesores han dicho sobre esta idea o aquella, este tema o aquel. No solo prestan atención al pensamiento de sus predecesores, sino que también responden a él comentándolo de diversas maneras. En realidad, estamos en esa gran conversación, pero cuando lo llevamos a la inteligencia artificial, y alguna vez se lo dije a mi ChatGPT, le dije esto, le dije, de acuerdo a esto, yo creo que tú eres la suma de todos los intelectuales de los que puedes hablar y conoces, y puedes ponerlos a platicar y a generar ideas juntos. Entonces, si yo pongo a platicar a Descartes con Aristóteles, lo puedo hacer ya con una inteligencia artificial, ya no necesito a la Enciclopedia Británica. Entonces, este concepto también nos hace ver que más allá de que le demos el crédito a alguien, al final también estamos en una gran conversación humana. Y eso es muy bonito de pensar. Obviamente que no estoy diciendo que no demos los créditos, que no haya una, un crédito a una idea, pero cuando tenemos la posibilidad de inteligencia artificial, pues la gran idea es las grandes preguntas de la vida. Y qué mejor que preguntarle a la inteligencia artificial que busque sus fuentes en estos grandes pensadores, que a mí siempre me da gusto. Pero para ello también es conocerlos, ¿no? Si tú como ser humano no conoces a ciertos pensadores, pues ¿cómo vas a preguntar? Siguiente.
Y bueno, vamos acercándonos a un nuevo modelo de comunicación en el que, bueno, esto es parte de un estudio y un análisis que hemos estado haciendo precisamente en la MIC. Tengo el gusto de trabajar con la doctora Flor Micaela de la Universidad de Guadalajara, que pues también hemos hecho varios estudios en torno a framing, en torno a comunicación transversal. Y esto que les voy a mostrar es un poco nuestro acercamiento, cómo lo hemos estado llevando. Todavía no es una publicación, pero me gustaría que conocieran un poquito y creo que les va a parecer interesante. Bueno, el nivel base de una comunicación es la comunicación tradicional, que es las fuentes humanas y bibliográficas. Al final, las bibliográficas son las que podemos controlar como seres humanos y es el mundo más análogo que podemos conocer, ¿no? Y es físico. Por ahí también hay una visión de que las bibliotecas deben de desaparecer, que el libro debe desaparecer, que todo se debe digitalizar, pero yo estoy totalmente en contra porque, pues al final también todo se degrada, ¿no? Un libro se va a degradar, pero también un disco duro se degrada, la información no es para siempre. Entonces, siempre si podemos mantener nuestros medios físicos y también virtuales, creo que está perfecto. Entonces, nuestra comunicación se basa en esto y en el nivel 2 eh, que es el nivel interactivo, encontramos lo mediático y digital. Lo estuve estudiando mucho en 2017. Yo estaba muy interesado en ese tiempo en el documental interactivo. Descubrí todo el tema de cómo la información se conecta a través del hipertexto, cómo podemos jugar con la información se fragmenta. Estas fuentes bibliográficas al final las podemos romper y desfragmentar y empezar a generar diferentes puntos de vista. Todavía no estaba la inteligencia artificial, entonces toda esa variable no era preocupante. Pero bueno, ahí empezábamos a ver la validación de la información y la desinformación, ¿no? Y finalmente el nuevo nivel, el contextualizado, que es el hiperconectado, que habla de la inteligencia artificial y la cuántica. Cómo el entrenamiento de estos modelos pues también genera pues sesgos algorítmicos y requiere cierta transparencia de saber cuáles son los procesos que están sucediendo detrás. A veces queda registrado cierta información en el backend y que podemos rastrear, incluso el ChatGPT ya te lo hace. Si tú le pides un análisis y le pides que no te muestre los resultados detrás sí te los muestra en un archivo separado. Me ha pasado varias veces, pero debería ser más profundo que eso. Yo creo que tiene que ver cómo interactuamos este nivel contextualizado con lo interactivo y el nivel base. De otra manera, y vamos a la siguiente diapositiva porque llevamos con el tiempo. Si no logramos hacer que estos niveles de comunicación se comuniquen entre sí, va a ser muy difícil entender el último nivel, que es la inteligencia artificial. Si no entendemos cuáles son las fuentes humanas, si no entendemos e identificamos fuentes humanas, si no entendemos e identificamos fuentes bibliográficas, si no entendemos e identificamos fuentes mediáticas, las fuentes metatextuales, entonces cuando entremos a la inteligencia artificial, todo va a ser una revoltura. De alguna manera, como seres humanos, pero también a nivel de regulación, debemos tener la capacidad de dividir este modelo de comunicación y decir quién se está comunicando y vamos a ir uno por uno, ¿no? Cuando hablamos de fuentes humanas, bueno, incluso cuando hablábamos de modelo de comunicación tradicional, que era emisor, mensaje y receptor, pues ni siquiera habíamos pensado en activadores. Aquí, a partir de lo que es las fuentes metatextuales, empezamos a tener los activadores. El hiperlink es el que nos activa la conexión entre ideas. Sin embargo, ahorita con la inteligencia artificial es el query. Si nos vamos hacia atrás, cuando hablamos de fuentes humanas, el principal activador
de una necesidad de comunicación es el interés. Si yo me quiero comunicar es porque tengo un interés, ya sea en algún tema, en alguna persona, en alguna relación. Ese es el activador del humano. El canal son los sentidos humanos, la vista, el tacto, el gusto, el habla, ¿no? La retroalimentación se da a través de una comunicación circular en la cual, pues, yo te doy mi punto de vista, tú me das tu punto de vista y empezamos a generar esa comunicación. Ese es el nivel más básico. Esto se conecta al siguiente nivel, que es las fuentes bibliográficas. El activador es la investigación. ¿Cómo es que yo necesito una información? O el interés que tengo de esa información me lleva a esa investigación. Empiezo a juntar varias fuentes bibliográficas, a condensarlos, a generar resúmenes, análisis, etcétera, etcétera. El canal son los archivos y documentos, que normalmente serían físicos, aunque también slash pueden ser virtuales. Aquí no nos estamos peleando con eso, pero nos hablamos a un archivo cerrado, digamos, un PDF, un libro digital que tiene un autor, que tiene una condensación y una validación de alguien que se hace responsable de esa fuente bibliográfica. Eh, el receptor aquí registra como documento, es un registro de una fuente, ¿no? Y la retroalimentación es la verificación. Verificar siempre que tenemos una fuente bibliográfica, ok, bueno, esta información ya la leí, pero bueno, para retroalimentar voy a verificar si la información es válida, si no es válida, si ya está caduca, etcétera. Entonces hay una conexión ahí. El siguiente nivel, las fuentes mediáticas, que son medios tradicionales, pero ahorita ya estamos viendo el surgimiento de nuevos medios como la realidad virtual, el metaverso y muchos otros que están, el documental interactivo, etcétera. Entonces lo vamos a hablar desde lo más amplio. Los activadores generalmente pueden ser la agenda setting, que es lo que más domina, ¿no? No quiero decir aquí que sea lo único, sino que es lo que más domina. Cuando alguien quiere hablar de algo, o hay un poder hegemónico que todavía los existe, que necesita que todos estén atentos de un tema, lo impulsa a través de todos los medios, digamos un Elon Musk que quiere que todos escuchemos algo, lo va a impulsar dentro de su red, ¿no? Pero también hay otros poderes de gobierno, por ejemplo, que quieren que todos estemos atentos de alguna información, y eso es lo que activa a los medios. Los medios, el canal ya son medios en convergencia, se comunican entre ellos. Los modelos ya de televisión, radio, internet, incluso se van integrando en un mismo canal. El receptor en este caso replica. Eh, Generalmente no está este otro paso de las fuentes bibliográficas y de lo humano que todavía hace un cuestionamiento, sino simplemente su función como receptor es replicar, ¿no? Compartir, pero no hace una desintegración de la información. Y la retroalimentación es la hipermediación, que es precisamente esta interacción que tenemos con la hipermedia, que genera, pues ya sea otra nota, pero pues aún así es muy interesante porque en redes sociales, en internet, una nota muchas veces está replicada de otras notas. Ya hasta los periódicos están haciendo, o las revistas están haciendo flojos y solo se van a Reuters y replican lo que Reuters dijo, ¿no? Entonces seguimos en ese modelo de agenda setting y de réplica. Es interesante esta parte. Y bueno, está el otro nivel que son las fuentes metatextuales, que es el Internet básicamente, que está basada o activado a través de hiperlinks. Un hiperlink nos lleva a otro y a otro, y podemos ir infinitamente a diferentes fuentes a través de esta vía de hiperlinks. El canal es el Internet y las redes, que puede ser ya sea cualquier dispositivo, computadora, celular, tablet, o incluso un visor de realidad virtual. El receptor tiene una función de conectar, es simplemente te lleva a una nueva área, ¿no? La retroalimentación es la transversalidad, es la posibilidad de ver diferentes puntos de vista. Esto es parte de lo que yo he analizado mucho, de cómo también al crear páginas web
de manera responsable, podemos generar esta transversalidad para generar conexiones a diferentes fuentes, ¿no? Y bueno, planteando estos primeros acercamientos de comunicación, pues ya llegamos a la gran pregunta de las fuentes generativas. Y en el futuro también vendrá lo cuántico, pero ahorita nos quedamos aquí, que es las fuentes generativas, el activador es el query. Aunque la inteligencia artificial tenga acceso al universo entero de información, la respuesta o la salida no existirá hasta que haya una pregunta, hasta que haya una necesidad. Eso es algo que es súper importante. Hasta que alguien no pregunte, no va a existir una respuesta. Ahorita tenemos esta idea abstracta de que la inteligencia artificial lo sabe todo. No, no lo sabe todo. Lo va a saber hasta que tú se lo preguntes o hasta que le sea necesario saberlo. Entonces también qué preguntas estamos haciendo, hacia dónde estamos llevando la tendencia de las preguntas, eso también y lo que hablábamos hace rato del priming, qué tanto tú le estás pidiendo a la inteligencia artificial que te conteste como tú quieras. Si recuerdan la película de Her, por ejemplo, con Joaquín Phoenix, justamente era eso, ¿no? O sea, él hizo una inteligencia artificial a su manera. Y nosotros lo estamos haciendo así. Al final y al cabo, estamos buscando algo que nos complazca en hablarnos como nos gusta. Y eso puede ser también un arma de doble filo, porque no estamos permitiendo que otras ideas entren o nos nutran. Entonces, si todo al final se va a basar en inteligencia artificial, pues qué triste, porque no vamos a tener esa posibilidad de todas las otras fuentes de comunicación de contrastar información, de aprender nuevas cosas. Y así no podremos subir el nivel de la conversación con la inteligencia artificial. El canal son los Large Language Models. El receptor, en este caso, sintetiza, solo llega a la pregunta estadísticamente más correcta de lo que tú estás buscando. Y la retroalimentación es una iteración más, una respuesta más, que a veces pueden ser 10, 20, 30 alucinaciones diferentes y te las va a dar, ¿no? Entonces, este es un acercamiento a un nuevo modelo de comunicación y la interacción entre ellos y el reconocimiento de cada uno de los elementos es vital para poder enfrentar el mundo que estamos viviendo y sobre todo yéndonos al primero, que son las fuentes humanas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos en controlar esta comunicación y sobre todo a las nuevas generaciones, enseñarles que no todo va a ser inteligencia artificial, sino que el centro es el ser humano, la ética y el uso, pues sí, práctico que solucione nuestros problemas diarios de comunicación. Y bueno, vamos a la siguiente. Eh, y bueno, pues esto ya nos da algunas herramientas, el balance de perspectivas que nos permite eh, pues tener una visión mucho más clara de la realidad, acercándonos a este concepto del noumeno de Kant. El noumeno para Kant es esa realidad que existe más allá de nuestras percepciones, pero es mucho más profundo que eso. Es una realidad inalcanzable que nadie va a poder conocer. Es esa realidad que existe solamente, más allá en contraposición al fenómeno, que es el otro concepto de Kant, que dice que es lo que nosotros podemos observar, medir, analizar. Pero creo que la inteligencia artificial nos puede acercar mucho más allá, a un nivel mucho más amplio. También el acceso a la información versus la generación de conocimiento. eh, Justamente lo que decía hace rato, más allá de simplemente tener la información, no es lo mismo a generar un conocimiento a partir de eso, un análisis, una decantación de una información y llegar a respuestas mucho más sólidas. Entonces, si todos lo dejamos a la inteligencia artificial y no aprendemos a hacer este priming, a entrenar a nuestras propias inteligencias artificiales y a ser parte activa del proceso de co-creación, estamos simplemente generando pues una información iterativa que a veces ya ni siquiera validamos. Los estudiantes están copiando y pegando de inteligencia artificial y eso es mucho más peligroso que copiar y pegar de internet, créanme, porque no hay ni siquiera a veces
un raciocinio dentro de esa respuesta, porque son preguntas muy básicas. Y aquí tengo una frase que dice que a preguntas básicas, respuestas básicas, a preguntas elevadas, respuestas elevadas. Entonces, ¿cómo un joven va a aprender a tener estas respuestas elevadas si no se da el tiempo de investigar los conceptos, de elevar la conversación? Y bueno, en la responsabilidad del usuario, la eficacia del uso de la IA depende del contexto y preparación del usuario. Pues aquí está la frase, justamente, preguntas básicas, respuestas básicas. Y la IA no reemplaza el juicio humano, lo amplifica exigiendo un enfoque crítico y bien informado. Siguiente. Y bueno, ya acercándonos un poquito hacia el futuro, en conceptos muy rápidos que quisiera abordar antes de llegar a una pregunta por lo menos. La convergencia de medios ya la hablamos, de cómo se conectan los medios y los modelos de negocios, de los medios de comunicación, incluso los métodos y metodologías de los mismos. El impacto de la inteligencia artificial, pues acelera la creación, transmisión y asimilación de contenidos, transforma la manera que consumimos y producimos medios y fomenta nuevas experiencias mediáticas personalizadas e innovadoras. En esta parte es muy interesante porque el entretenimiento generativo o la información generativa en tiempo real va a ser también un paradigma en muy poco tiempo donde la información va a ser exclusiva para el usuario. Entonces tú ya vas a poder llegar con un agente de inteligencia artificial en un centro comercial y esa información solo te la va a dar a ti. Entonces, ¿cómo controlas eso? Ahorita tú tienes tu celular y una sesión en vivo y te puedes traquear y todo, pero cuando tienes a un niño interactuando con una inteligencia artificial en un centro comercial solo, no sabes ni siquiera qué le dijo y ese sistema no lo puedes rastrear. Entonces son preguntas también interesantes y el entretenimiento va a ser lo mismo. Un video que se va a generar solo para ese usuario, ¿qué le va a mostrar? ¿No? Y entonces, ¿se tiene que grabar todo? ¿No se tiene que grabar? O sea, son preguntas interesantes. Y bueno, la IA redefine la convergencia al potencial, la velocidad, la precisión y la adaptabilidad de los contenidos mediáticos. Siguiente. Y bueno, pues la necesidad de la profesionalización, de saber cuáles son los usos éticos, el rastreo de fuentes, el control y transparencia y toma de decisiones, la gestión creativa supervisada y uso ético de referencias, identificación clara de contribuciones humanas, protección de la privacidad e identidad. Y bueno, también a nivel organizacional, cómo se hace en su tiempo, pues la digitalización exigió reingeniería de procesos y ahora la IA se convierte en un empleado más. Hay que verlo así, como un agente más. ¿Cómo integras a un nuevo empleado superpoderoso en tu proceso? Ah, bueno, despido a todos. No, ¿o sí? ¿O esa persona va a capacitar a los demás y va a ayudar a que todos suban? Esas son las preguntas que hay que plantearnos. Ya no solo es una reingeniería de procesos, sino una reingeniería estructural incluso de los puestos, ¿no? que tenemos. Entonces, no es que se eliminen puestos de trabajo, sino hay que crear nuevos y adaptarlos para que las personas suban su nivel a través de la inteligencia artificial. Y bueno, justo, reconocimiento de la IA como un nuevo miembro del equipo de trabajo. Siguiente. Y para terminar, la computación cuántica, que vendrá a generar un nuevo paradigma. Los avances de la computación cuántica están revolucionando la velocidad y capacidad de procesamiento. Esto es exponencial. Ahorita las computadoras cuánticas pertenecen a ciertos grupos, pero pues la democratización de de la computación cuántica viene muy cerca. Cualquiera va a poder tener acceso a este tipo de información. Ya hay esfuerzos virtualizados de computación cuántica. Pero bueno, básicamente es como tener al gran hermano viendo todo al mismo tiempo y procesándolo todo al mismo tiempo. Eso es, en un resumen muy rápido, la computación cuántica es conectar muchos sistemas y analizarlos de manera hiper rápida a través de procesos eh, focalizados que nutren a una central, digamos, a un cerebro central. Eso es la computación cuántica. Entonces, pues vienen nuevos retos, la ciberseguridad, la privacidad, la autonomía en la toma de decisiones. Y bueno, pues estas son las preguntas claves para el futuro. ¿Qué tipo de decisiones delegaremos a la IA? ¿Le vamos a dejar tomar decisiones
como les decía en esta parte del centro comercial. Bueno, de una manera aislada, está tomando de alguna manera decisión de darle cierta información a cierta persona, pero también si de pronto queremos que haya una comunicación máquina a máquina y entre ellos tomen decisiones, ¿qué decisiones les dejaríamos? Por ahí dicen que yo prefiero que una inteligencia artificial me ayude a doblar mi ropa a ayudarme a generar una nueva idea. Entonces, ¿es eso lo que queremos o es al revés, ¿no? ¿Sería la IA una herramienta operativa o un apoyo en actividades intelectuales complejas? Y bueno, pues también si el ser humano va a dejar de tener el control detrás de la inteligencia artificial y vamos a llegar a estos escenarios posapocalípticos eh, que tanto hemos visto en ciencia ficción, ¿no? O sea, esas son las preguntas y creo que todo es válido, todo es cuestionable, pero estamos en un punto donde todavía podemos hacernos estas preguntas y podemos ser parte responsable de el resultado. Gracias. Yo creo que ya la siguiente ya es... Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias por este material y esta ponencia magnífica que nos has compartido. Es un gusto tenerte aquí. Ha sido de gran apoyo tu acercamiento con nuestros ponentes durante este summit, entonces te agradezco mucho. Aquí quisiera preguntarte acerca de las redes sociales tuyas o de tu proyecto, cómo podemos saber un poquito más de ti y de lo que estás haciendo. Sí, pueden encontrarnos en XR Live MX, ese es el grupo, y bueno, mis redes son Adrexum, aunque es más personal. En LinkedIn sí me encuentran como Fede Adrián López. Ahí en LinkedIn publico más cuestiones justamente de este tipo, de las actividades que tengo. Em, Recientemente, bueno, bueno, ahorita que ya vi que tenemos un poco más de tiempo, les voy a contar una anécdota. Fue muy chistoso porque yo en 2018 empecé a escribir un libro, Creatividad más allá del cuadro. Y yo estaba muy emocionado bueno, pues ocupé parte de la pandemia en mejorarlo. Y y pues resulta que sale la inteligencia artificial y ahora sí que desmoronó todo el esfuerzo porque todo lo que yo había planteado cambió de un día para otro. O sea, dije, es que esto ya no tiene sentido. Eh, no sé si realmente ahorita lo que he querido es volver a escribir, la verdad, porque empecé como a parchar algunas cosas, pero me di cuenta que era demasiado forzado. Pero ahorita estoy justamente en ese esfuerzo y espero pronto, pues ahora sí compartirles la nueva edición, que seguramente cambiará el nombre. Yo sigo con el mismo nombre, pero estamos retomando varias cosas de lo que ya venía. La creatividad más allá del cuadro, fundamentalmente habla de cómo estamos saliendo de la visión cuadrada de, de un video, de una imagen, y pues ya se convierte en una posibilidad de tenerlo en cualquier formato, en cualquier salida, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, y cómo navegar en esta complejidad es fundamental para el proceso creativo, ¿no? Eso dentro de mi área de práctica, porque, bueno, vengo del mundo del cine, vengo del mundo de la creatividad, pero yo creo que aplica para muchas cosas. Y ahorita con la inteligencia artificial, justamente los escaparates se hacen ilimitados y entonces la pregunta es cómo controlamos nuestro proceso creativo, ¿no? Cómo el creador o la creadora pueden eh, seguir estando al centro, y ese es el gran reto, de que podamos realmente aportar desde nuestra experiencia de vida algo, ¿no? Dicen por ahí, siembra un árbol, escribe un libro. Y justamente pues es eso, es nuestro legado y creo que debemos seguir protegiendo eso, nuestras ideas y nuestra visión del mundo y seguirla compartiendo y permitir que las nuevas generaciones también quieran hacerlo, ¿no? Quieran escribir un libro. Y ya lo veo más difícil, pero porque si no van a decir, ah, pues lo escribo con inteligencia artificial, sí, pero eh, yo en realidad cuando hago un manuscrito lo único que hago es, eh, si lo quiero mejorar, lo copio y lo pego y se lo presto a la inteligencia artificial, pues se lo presto, que me dé retroalimentación y ya de ahí yo saco mis propias conclusiones. Eso es lo que yo hago.
pero las nuevas generaciones, pues a veces lo que hacen es desde cero, ¿no? O sea, entonces es eso, plantearnos cuál es el reto de seguir siendo eh, humanos en el aspecto más básico, ¿no? Buenísimo. Pues, maestro, no me queda más que agradecerte muchísimo por el apoyo, por esta ponencia. Muchísimas gracias por todo y un gusto tenerte por aquí en Logic. No, de que muchísimas gracias. De todos modos, les comparto rápido, aquí pusieron que lo pongan en el chat, les paso mi LinkedIn ahí en el chat para que lo tengan. Y también les voy a poner la, el, el Instagram para que también lo tengan, ¿vale? Ahí. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien, hasta luego. Dale.